Muy buenas noches, bendecida noche, querido y apreciado pastor Marcelo Parrella, desde Brasil. Saludo para todo este ministerio internacional como lo es Unicristo. Saludo para los compañeros, pastores, maestros de la palabra, profetas, hombres y mujeres, pues que estamos cumpliendo una asignación, una responsabilidad, una misión, una tarea, un trabajo allí por este ministerio internacional, compartiendo la Sagrada Escritura, compartiendo la palabra del Señor, y que la palabra de Cristo pueda siempre allí llegar a las personas que nos escuchan, a las personas que nos siguen a través de este ministerio. Unicristo. Le habla pues desde Venezuela Nelson Cárdenas, ministro del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios. Quiero compartir pues en este momento la palabra acerca de la vida de Cristo, muy importante, recordando pues que fuimos justificados. Él nos llevó a su mismo nivel por la obra maravillosa que realizó el Cristo en los días de su carne. El tema es la vida de Cristo. Fuimos justificados, Él nos llevó a su mismo nivel por la obra maravillosa que realizó el Cristo en los días de su carne. Pero la gente tiene que entender correctamente y no creer en un Cristo mitológico, en un Cristo histórico, sino en un Cristo vivo, en un Cristo real, que va a estar presente desde el momento que usted entienda esto. Va a estar siempre presente en usted, en su vida. Incluso hay personas que tienen una idea de Cristo, es una idea de Cristo si venció, fue crucificado, y que en este momento está en un lugar esperando para manifestarse, pero vamos estudiando paso a paso, donde ella misma nos indica de dónde está Cristo en este momento, porque tuvo que realizar esa obra, empezando desde ese punto, quién es Cristo y cómo hizo la obra para poder justificar, para poder salvar y para poder restaurar, restaurar todas las cosas, como lo indica en las profecías que hablaban del Cristo, del Cristo de la manifestación, de ese Cristo en los días de su carne. Qué expresión tan especial que aparece en la carta de los Hebreos allí. Vamos a ubicarnos en la carta de los Hebreos, capítulo 5, el versículo 7. Carta de los Hebreos, capítulo 5, el versículo 7 se puede ubicar. Leemos allí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo las Sagradas Escrituras. Carta de Hebreo o libro de Hebreos, capítulo 5, el versículo 7, leo allí. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo allí en su cuerpo, ¿sí? Entendiendo que Cristo Jesús, Jesucristo, en lo que tradicionalmente nosotros hemos conocido, aplicando ese nombre, hay muchas personas que son más estrictas, que dicen que no es Jesús, porque para ese tiempo no existía allí. Pero es cierto, en el tiempo, pues el nombre original era con Y, no era con J. Yeshua, le dicen algunos. Pues estamos hablando desde la base para que todas las personas lo puedan entender de forma sencilla. Las Escrituras. Estoy utilizando la versión bíblica, la Reina Valera del 1960, que es la que estamos, que es la que más propagada, pues la que es más propagada para el tiempo presente, allí que estamos viviendo, aunque hay muchas traducciones, muchas paráfrasis de la bíblica, muchas versiones, que es muy importante saberlo. Usted puede confirmarlo en otras Biblias, con un lenguaje más sencillo, con un lenguaje más profundo, con un lenguaje más original en la lengua, pues en la que sucedieron las cosas.
en hebreo, en el arameo, en el griego, pero estoy utilizando esta versión Reina Valera, muy usada y conocida por nosotros, para hablar del Cristo en los días de su carne, como lo dice la carta de Hebreos 5:7. La misma Biblia lo indica, Jesucristo, lo indica. Jesucristo Dios sobre todas las cosas. Incluso lo leímos en la carta de Filipenses capítulo 2. Leamos la carta de Filipenses capítulo 2 para confirmar esto. Esta palabra que estamos compartiendo. Filipenses capítulo 2 dice la escritura de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto extrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en los cielos como los que están en la tierra. Fíjense aquí esta palabra, donde nos indica allí las escrituras que después que hubo sido humillado hasta lo más bajo, siendo obediente hasta la muerte de cruz, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, es decir, una autoridad para que Él ahora sea el que justifica, sea ahora el que salva, el que santifica, tiene toda autoridad, tiene todo señorío, todo dominio. Ahora puede ser como lo fue en el principio, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hay que ir paso a paso para entender estas escrituras. Ahora bien, ¿por qué tenía que ser un hombre? ¿Por qué tenía que ser un hombre? Porque si no hubiese sido un hombre, no podía justificar a la humanidad. Si fue un hombre que pecó, también tenía que ser un hombre que rescatara lo que se perdió. Es decir, si fue un hombre que perdió el reino que se le había entregado, tenía que ser un hombre que restaurara el reino nuevamente. ¿Por qué? Porque si era Dios mismo, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar, entonces no tendría sentido. Es decir, un hombre perdió el reino, entonces tuvo que vencer. Bueno, vino Dios a restaurar el reino. Dios entonces, para cumplir las normas de juego, bueno, vino como hombre despojándose de todo ese poder, de toda esa gloria, de toda esa plenitud, en la condición de hombre, de siervo, bueno, pudiera vencer allí. La Biblia es muy clara en ese sentido y lo leímos ahorita, Filipenses capítulo 2, del 5 al 9. Puede tomar nota en ese texto bíblico. También nos podemos ubicar en la carta de Romanos capítulo 5. Vamos a ubicarnos en Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Dice la escritura de la siguiente manera, Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice allí. Vamos a ubicarnos ahí en ese mismo capítulo. Vamos a leer el 13, el 14 de ese mismo capítulo 5. Del 13 al 20. Del capítulo 5 estamos ubicados en el capítulo 5, pero del 13 al 20. Seguimos allí. Ya leímos el versículo 12, ahora vamos a leer el 13 en adelante. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo,
Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, está involucrado la perdición y la salvación. Vino la salvación, el pecado y la destrucción del pecado, la muerte y la vida. Es interesante saber esto. Dice el escrito allí de esta carta que el apóstol Pablo, desde Adán hasta Moisés se abre allí, en Moisés se abre una brecha para que los hombres por medio de la ley pudieran escapar de esa condición allí momentánea, pero en ningún momento pudieron guardar la ley. Así lo dicen las escrituras. Simplemente Adán fue figura al que debía de venir. Esto es muy importante entenderlo, porque Adán no era el original, simplemente era una sombra, un prototipo del original, del diseño original. Allí está bien claro, dice que por la gracia de uno, veamos las comparaciones que hace aquí el escritor, que es el apóstol Pablo. Aquí por un hombre entró la muerte, pero por un hombre vino la vida. Por un hombre vino la transgresión y la muerte, pero por un hombre vino la justificación y la vida. Es muy interesante esto. A muchas personas se les hace fácil creer allí, claro, por el pecado de Adán, el pecado original. Incluso la Biblia no habla de eso. Por el pecado de Adán todos fuimos pecadores y la gente lo acepta. Pero ¿cómo le cuesta entender que por la justicia de un hombre, por la vida de un hombre justo, en este caso Jesucristo, vino a traer la justificación y la vida? Es decir, se acepta el mal con facilidad, pero ¿cómo cuesta aceptar el regalo de Dios, el bien? Por eso el apóstol Pablo dice que es un regalo otorgado por la gracia, porque no depende de la acción del hombre, no es un pago que se le da al hombre por haberse portado bien o por haberse guardado. Bueno, la justicia, no, fue por la gracia. Así como por un hombre que pecó y contaminó a la humanidad sin que la humanidad lo supiera, así también por la justicia de un hombre, en este caso Jesucristo, vino también a todos los hombres. Eso hay que recibirlo por la gracia, y mucho más nosotros que nacimos después de esa gran victoria de Cristo. Algunos todavía piensan que ellos nacieron antes de la cruz. No. Nosotros nacimos después de la cruz. Por lo tanto, nosotros nacimos después de esa gran victoria de Cristo. Y en Él hemos recibido esa gracia. Y hemos recibido esa justificación y la vida. Pero hay que anunciarlo y decirle que el regalo ya fue dado. Muchos aún no lo saben. Muchos tienen en la mente allí, bueno, tú eres malo, eres pecador, estás en maldición, todo es mentira, ya Cristo venció. Bueno, hay que decirle al hombre que ya la deuda fue pagada, que ya el problema fue cancelado, que Cristo venció para que todos seamos justificados, para bendecir a la humanidad, para redimir a la humanidad, para restaurar todas las cosas, para restaurar la relación del hombre con Dios, y lo logró. La luz vino al mundo, dice la Escritura, y logró el efecto por el cual vino al mundo. En la medida que sean más personas despertadas en esa vida de Cristo, esta vida de gloria, de reino, entonces se entenderá mucho más, cada día mucho más. Bueno, quieren condicionar eso. Él vino a reconciliar a todos los hombres con Dios. Así como el efecto del mal tuvo poder sobre toda la humanidad, desde la misma manera el efecto del bien tiene el poder para justificar allí a los hombres. La ley que estaba en medio de esa generación, para esa generación de ese tiempo, lo que hacía era que ellos vieran su debilidad y su
su ineficiencia, para poder justificarse a sí mismo. La ley lo que hizo, que ellos vieran que eran pecadores y que no había salida, pero cuando se manifestara la gracia, que abundó mucho más, porque tenía que ser un hombre, porque fue un hombre que pecó, para que en estas reglas espirituales no hubiera ventaja, porque tenía que estar en la misma condición del que perdió el reino. El que perdió el reino fue un hombre, y el que restauró el reino fue un hombre. Una vez obtenida la victoria, este hombre Jesucristo vino a ser allí Dios sobre todas las cosas nuevamente, autor de eterna salvación, como dice la carta de Hebreo. Vamos a seguir confirmando por las escrituras, porque tenía que ser el Cristo. ¿Por qué tenía que ser el Cristo? ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Bueno, leamos Romanos capítulo 6, el versículo 23. Se puede ubicar en Romanos capítulo 6, el versículo 23. Dice la escritura de la siguiente manera, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí, como dice Romanos capítulo 6, el versículo 23. ¿Qué quiere decir? Que había un problema y es el pecado. Y la forma en que Cristo podía destruir esa condición en el hombre, y era por medio de la muerte. Por eso tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque Dios, allí, es decir, la muerte no tiene poder. La muerte no tiene poder. Dios no muere, Dios no se cansa, Dios está en todo lugar, es decir, no está limitado al tiempo y al espacio, pero Cristo en los días de su carne está en la condición de hombre, habiéndose humillado. Entonces estaba sometido a la muerte, estaba sometido a un cuerpo físico limitado al tiempo y al espacio, no podía estar en todo lugar a la misma vez. Tuvo que aprender la obediencia, tuvo que aprender allí. Bueno, Adán tuvo una ventaja en ese sentido, que Adán fue enseñado por el mismo Dios y se le dijo lo que no debía hacer. Adán tenía solo un árbol, en ese sentido, que no podía probar o quebrantar ese principio. Cristo tenía en los días de su carne, estando en la condición de hombre, habiendo aprendido de sus mayores, o sea, es decir, de sus padres, los que lo cuidaban, los que lo criaron, sus padres, tuvo que aprender todos esos principios familiares, esos culturales, ceremoniales, religiosos, entre los cuales se contabiliza que hay aproximadamente 613 leyes, los 10 mandamientos, de los cuales se derivan todos los demás, las demás leyes civiles, ceremonias, familiares, los cuales él tenía que cumplir, o si no, iba a suceder como el primer hombre que falló, hablando de Adán. Lo diferente del primer hombre, que dice por una sola transgresión vino la muerte a todos los hombres, guardándose de muchas leyes, 613 leyes en el caso del Señor, y normas que no podía quebrantar, pero no pecando pues en nada. Dicen las escrituras que no se halló en él mal, porque tenía que ser perfecto el sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Cristo vino precisamente para pagar por el pecado, tenía que pagar completamente. ¿Con qué iba a pagar Cristo? Bueno, ¿con qué iba a pagar Cristo el pecado? Con la muerte. Allí lo puede anotar allí en Romanos capítulo 6, el versículo 23, para que usted vaya confirmando. Por eso tenía que ser un hombre, porque iba a pagar con la muerte. Ahora bien, ¿qué es la muerte? La muerte hay que entenderla. La palabra original que nos indica es separación. La palabra muerte significa separación. Estar muerto es estar separado desde el principio. Cuando Adán peca, Dios le había anunciado Dios le había anunciado que no comas de ese árbol, ciertamente morirás. Otras traducciones más antiguas decían, pudiendo morirás. En otras traducciones así lo dice. Es decir, iba a morir, iba a continuar muriendo, ciertamente morirás. Dice aquí la Reina Valera. Adán siguió caminando, siguió disfrutando, siguió
procreando, multiplicándose, familia, pero estaba muerto. ¿Por qué? Porque hubo una separación. La primera muerte, la separación espiritual, es decir, ya Adán estaba desconectado de la fuente original. Era la fuente eterna, el mismo Dios en él. Es importante entenderlo, entender eso. Adán murió porque peca, se separa de Dios, queda totalmente muerto espiritualmente y así estuvo la humanidad por muchos años. Así tuvo la humanidad por muchos años, una muerte, tanto que un hombre le dice a Cristo en los días de su carne, le dice, Señor, te seguiré, pero déjame primero enterrar a mi padre. Entonces él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Que hasta en ese momento no había nadie en vivo, todos estaban muertos. Algunos muy osados, en medio de tantas tinieblas, se esforzaron para poder agradar a Dios por medio de la fe. La Biblia habla acerca de ellos. Abraham, en el caso de Abraham, en el caso de Isaac, de Jacob, fueron escogidos. Dios los veía a ellos como hijos en medio de esa generación de muertos. ¿Y por qué estaban muertos? Porque estaban separados de Dios. La humanidad por muchos años allí, si Cristo iba a pagar por el pecado, iba a sufrir por la muerte, por eso tenía que ser un hombre. ¿Dónde se confirma esa palabra? Que Cristo murió espiritualmente. Cuando está allí en la cruz, dicen las escrituras que clamaba diciendo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En el momento más difícil de su vida, allí. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Podemos ubicarnos en el Evangelio de Mateo capítulo 27 para confirmar esta palabra. Mateo capítulo 27, el versículo 46. Se puede ubicar allí. En el Evangelio de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 nos ubicamos. Vamos a leer el versículo 46 de Mateo 27, 46. 46. Leo allí en el nombre del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí confirmando este texto bíblico del tema que estamos compartiendo. ¿Qué es la confirmación? La confirmación profética de un salmo, que es el Salmo 22. Vamos a ubicarnos en el Salmo 22, capítulo 22 del Salmo. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del Salmo 22. Salmo 22, 1 y 2. Leo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Una palabra profética allí en el Salmo 22, usted lo puede confirmar, puede anotar el Evangelio de Mateo 27, 46, pero también puede anotar el Salmo 22, el versículo 1 y 2 para confirmar esto que estamos compartiendo, que anunciaba allí proféticamente lo que iba a sufrir. Este Salmo anuncia proféticamente lo que iba a sufrir el Cristo, la separación con Dios, el Padre. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, estaba solo, estaba en angustia. ¿Qué siente una persona cuando está muerta espiritualmente? Un vacío profundo, una ansiedad terrible, una angustia, porque está separado de Dios. Allí Cristo estaba pagando por el pecado. Allí, claro, y esta expresión que ya él sentía, pero ya él había sido separado desde el momento en que fue entregado en manos de pecadores. Muy importante esta palabra. Desde el momento que él lo agarraron y lo llevaron ante el concilio, ante el Sanedrín. Allí Cristo estaba separado de su Padre. Empezó a llevar allí las consecuencias, como lo sabemos allí. ¿Por qué? Porque desde ese momento empezó a ser golpeado. Entonces lo habían golpeado. Nunca intentaron allí muchas veces de maltratarlo y darle, pues llevarlo por espeñaderos. O sea, lanzarlo
espeñadero, hacerle daño, pero no podían. Estaba respaldado por Dios, por el Dios eterno. Pero una vez que es entregado por manos de pecadores, queda solo, lo que se le llama la muerte espiritual, empezó a llevar el castigo, como lo dice el profeta Isaías, el capítulo 53, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Para él, para nosotros paz y para él castigo. Estaba pagando con el castigo para que hoy los hombres tengan paz. Paz. Esto es maravilloso. También dice que su alma iba a ser afligida. También lo dice allí Isaías capítulo 53, versículo 11. Es decir, que su alma estaba llevando un padecimiento, estaba llevando la muerte, la separación. Existe la muerte espiritual, pero también existe la muerte del alma, que es la separación de esa parte del cuerpo, el alma del cuerpo. También dice, para confirmar allí, Mateo capítulo 26. Vamos a ubicarnos ahora nuevamente en Mateo capítulo 26. Vamos a leerlo del 37 al 40. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 del 37 al 40. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Estamos por aquí ubicados. Mateo capítulo 26 del 37 al 40. Del 26, del 37 al 40, leo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fíjense esta palabra maravillosa. Invitó a sus discípulos para que lo acompañaran a orar. Bueno, su alma estaba totalmente muy angustiada, estaba sufriendo la angustia, la ansiedad, porque se iba a enfrentar a algo muy terrible. Estaba padeciendo su alma. Por eso dice el profeta Isaías que verá el fruto de su aflicción, porque su alma fue afligida. Y dice el apóstol Pedro que su alma fue llevada al Hades. Por eso dice que fue resucitado de entre los muertos, porque estaba llevando el pago hasta las consecuencias mínimas. Por eso tuvo que ir al Hades. Fue condenado, pagando como un pecador. Esto es maravilloso entenderlo, porque hay muchos que todavía ellos mismos no han entendido esta parte, por lo que han hecho, por lo que el Señor sufrió, porque no quieren aún entender ese pago que se hizo en la vida de Cristo. Estaba sufriendo la angustia, la ansiedad, porque se iba a enfrentar a algo muy terrible. Estaba padeciendo su alma. Por eso dice el profeta Isaías que verá el fruto de su aflicción, porque su alma fue totalmente afligida. Dice el apóstol Pedro que su alma fue llevada al Hades. Por eso dice que fue resucitado de entre los muertos, porque estaba llevando el pago hasta las consecuencias. También usted puede ubicarse en Marcos capítulo 14. Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 14. Mire cómo dice Marcos capítulo 14 ahora. Marcos capítulo 14 del 32 al 36. Del 32 al 36 dice la escritura de la siguiente manera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino como tú. Leímos Marcos allí. Lucas también lo puede leer, capítulo 22 del 39 al 40. Lucas capítulo 22 puede tomar nota también de esta cita bíblica. Lucas capítulo 22 del 39 al 44, donde el Señor Jesús invitó a sus amigos, allí a Pedro, a Juan, a Jacobo, en este pasaje bíblico, para que lo acompañara a orar,
porque se sentía totalmente angustiado hasta la muerte, sentía la muerte a donde en su alma, en la misma aflicción, la misma ansiedad, el mismo afán allí que puede sentir cualquier persona que está en un lecho de muerte, de temor. Lo sintió Jesús, tenía eso terrible en su cuerpo, en su alma, es terrible lo que llevó en su cuerpo. Vamos a confirmarlo allí, que llevó en su cuerpo allí. Dice Isaías capítulo 52, puedes leerlo, del capítulo 52 del 13 al 15, Isaías. Era mucho más hermoso y su hermosura se le fue quitada porque fue molida. Dice que fue lacerado, lo golpearon, lo maltrataron y su hermosura era física, porque físicamente era hermoso, su rostro fue totalmente disfigurado, dice Isaías capítulo 53 del 1 al 2. ¿Qué vieron los judíos allí en ese momento? A un Salvador, no a uno que fue destruido, a uno que fue molido. Parecía totalmente un monstruo cuando golpearon al Señor. Cuando estaba en la cruz, ningún judío pensaba allí, ni los romanos que lo rodeaban allí le vieron allí esa hermosura, no le vieron como no lo vieron como el Salvador, lo vieron totalmente destruido, despreciado, desechado, varón experimentado en quebranto, en dolores. Dice la Escritura, no solo fue separado en su espíritu del Padre, que siempre estuvo allí a él guiándolo el Padre, como él mismo lo anuncia. Lo que yo hago no soy yo, el Padre que está en mí. Las palabras que yo hablo no son mías, sino que el Padre está en mí. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, pues, allí los judíos le tuvimos por azotado, por herido. Proféticamente, lo vemos allí, los judíos decían, es Dios que lo está castigando, decían los judíos, y que el Hijo de Dios allí lo está castigando, herido. Allí el profeta lo dice, lo está anunciando en el capítulo 53, dice que fue molido. Esa palabra molido, cuando se aplica al ser humano, que quiere decir que Cristo en los días de su carne fue molido. Usted ha visto seguramente una carne molida, los latigazos que le dieron, cada latigazo que le daban, lo cortaban. ¿Qué quiere decir? Que lo trasquilaron, dice la Escritura en Isaías capítulo 53. Lo iban lacerando, lo iban destruyendo su piel, su cuerpo, su hermosura. Dice que molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga allí fuimos sanados, fuimos curados. Unos por un error semántico dicen que por sus llagas. Él no tuvo llagas, porque él no era un llagoso. Su llaga, dice la Escritura en Isaías 53, su llaga, no eran llagas, sino su llaga. Una sola llaga se hizo, porque estaba molido completamente. Cuando le pusieron esa corona de espinas, se infectó de una vez. Todo su cuerpo se infectó, todo su cuerpo se convirtió en una llaga y proféticamente fue herido, es decir, no había nada en él, en él, todo su cuerpo, y su llaga, pues se hizo en él esa llaga. Dice que el engaño más grande del cuerpo, que es la piel, todo está convertido en una sola llaga. Dice que todos nosotros nos descarriamos, dice allí la Escritura, como oveja, cada cual se apartó por su camino. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por un hombre entró el pecado a la muerte, y la muerte pasó a todos. Aquí también por un hombre entró la justicia, y la vida pasó a todos los hombres. ¿Por qué? En él. Bueno, en él se cargó el pecado de todo. Hay un solo sacrificio que pudo salvarnos, y es el de Cristo en los días de su carne. Él ya no acepta más sacrificios. Todos los sacrificios que le hacían a Dios son inmundos. Yo no como carne ni sacrificio, le dicen a Dios. Yo lo que quiero es obediencia, le dice el Señor. Yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero de ustedes es obediencia. Que me entiendan y me escuchen mi voz. Pero no entendían, porque el único sacrificio perfecto que él aceptó fue el de su Hijo. El del Cristo en los días de su carne tuvo la experiencia de ser quebrantado, varón de dolores, angustiado y afligido. No abrió su boca, dice la palabra del Señor. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Estaba en medio, pues, allí. Dice que no abrió su boca.
siendo sacrificado allí en medio de dos personas que habían cometido un crímenes, dos hombres que habían cometido delitos para ese tiempo, y allí lo contaron a él como un criminal, allí como un criminal más. Una vez que muere, allí los ricos reclaman su cuerpo. En este caso era José de Arimatea y Nicodemo. Reclamaron su cuerpo para ser sepultado, para ser sepultado. Nosotros somos frutos de su sufrimiento, nosotros, de su aflicción. Fue un hombre que murió y fue sacrificado. Hoy si Dios estando, hoy si es Dios estando allí en la cruz, un soldado romano cuando empiezan a bajar los cadáveres, si no habían muerto tenía que quebrantarle las piernas proféticamente. Bueno, se había dicho que el Cristo no le iban a quebrar sus huesos. Cuando lo van a bajar, dice que lo meten le meten una lanza para confirmar si estaba muerto. ¿Eh? Y dice que botó agua, dice la escritura, sangre pues, porque se había desangrado. La poca agua que quedaba en su cuerpo se derramó. Allí agua o sangre, era totalmente un hombre. Y que se le puede quitar de la mente de muchos de los que, de ese pensamiento mitológico que dicen que eran 100% Dios y 100% hombre. No, eso no es verdad. Era totalmente hombre. Para lograr el objetivo tenía que ser un hombre totalmente. Podemos ver Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 5. Mire cómo dice Romanos 5. Vamos a leer Romanos capítulo 5 del 6 al 10. Sí, Romanos 5 del 6 al 10. Leo allí del 6 al 10 en el nombre del Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está esta palabra para confirmar al Cristo en los días de su carne. Uno dice, si Cristo venció, pero está en un lugar para manifestarse. La Biblia derriba ese pensamiento, dice que no, y no como ahora, pues no está limitado en un cuerpo físico, como en los días de su carne. Cristo está en nosotros. El mismo apóstol Pablo lo anunciaba diciendo, porque la esperanza de gloria, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Esto es maravilloso. Esta palabra maravillosa, allí está este tema. Esta palabra espero pues que haya sido de gran edificación para el cuerpo de Cristo, para cada uno de ustedes, queridos y apreciados, Ministerio Internacional Unicristo, el cual pues soy parte de este ministerio. Un abrazo fortísimo para todos. Ha sido un placer haber compartido pues esta palabra que haya sido de gran bendición y de gran edificación. Saludos. Le habla por aquí desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra del Señor, por la gracia de Dios, Nelson Cárdenas. Abrazo para todos, abrazo para todas. Ministerio Internacional Unicristo.